¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño, echando un ratito de tele para comentar algunas de las noticias de la actualidad. Tiene que ser necesaria y obligatoriamente, pero también dramáticamente, el primero de los asuntos que tratemos, los incendios forestales y su voracidad y también las consecuencias en daños materiales al medio ambiente, al entorno natural, pero también a la propiedad privada. Vamos a leer enseguida todos los titulares que conforman la portada del periódico y después escuchamos las opiniones de nuestros invitados hoy, a los que ya saludo y agradezco su presencia aquí. Son Julio Álvarez. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de saludarte. Igual. Encantado de saludar también a Rafael García Losada. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Y a María Antonia Rilo. ¿Cómo estás, María Antonia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, saludados los tres comentaristas de hoy, procede que leamos los titulares de la primera. En primer lugar, digamos que el principal de los asuntos tiene que ver con los incendios forestales. A 5 columnas dice el periódico: el viento impide controlar el fuego y se redoblan los daños. Tenemos 3 subtítulos. El primero de ellos: Valdeorras y Oimbra viven escenas dramáticas con las llamas amenazando y quemando casas. También los incendios se multiplican en España y cortan la comunicación ferroviaria de Galicia a Madrid. Y el número de fallecidos se elevó a 2 personas, ambas en la provincia de Zamora. Acompañan esos sumarios, lo ven ustedes ahí, a una fotografía obtenida ayer en la comarca de Valdeorras, con 2 personas de espaldas, uno de ellos hablando por teléfono y mirando el estado de sus enseres. Vecinos de Alixo, en Obarco, observan desolados los daños causados por el fuego en sus casas. Al margen de toda esta cuestión, en el apartado Más Noticias tenemos en primer lugar que las exportaciones de las empresas ourensanas crecen el 29% hasta mayo. Ola de calor y falta de personal causan largas esperas en urgencias del complejo hospitalario. Con una pequeña fotografía, una de las noticias políticas de la jornada de ayer fue que Adriana Lastra, la número 2 de Sánchez, deja su cargo por el embarazo. Y también ahora en el apartado deportivo, otra renuncia, en este caso, ven ustedes ahí en la fotografía, Fernández en la última asamblea. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ese empresario, Pedro Fernández, como ven ahí, abandona y dimite del Consejo del Club Ourense Baloncesto. Más periodismo nominativo, homenaje en la Diputación a Isaac Alonso Estravid, lo ven ustedes ahí en lo alto de la portada. O rural, o noso pobo é lingüística e culturalmente moi rico. Hoy con el periódico, el suplemento Más Deporte, el balonmano es cosa de niños, en Pereiro. Son los asuntos de este martes, día 19 de julio del 2022. Esa es la portada. A partir de ahora, pues, los comentarios que obtenemos de nuestros invitados en el día de hoy. Bueno, no parece muy arriesgado suponer que vamos a hablar en la primera parte del programa al menos, de los incendios forestales, de su voracidad y de sus consecuencias, con, en este caso, Valdeorras y Oimbra, pero también en Zamora, también en otros lugares de España. Esta película me suena haberla visto, la de los incendios y el verano. Esto tiene más reposiciones que Verano Azul. Te escuchamos, Julio, tu primer análisis, tu interpretación sobre esta tragedia, sin duda, que ahora ya está afectando también a bienes, no solamente a bienes medioambientales, sino también a bienes materiales en algo tan querido como son los enseres de nuestra propia vivienda. Te escuchamos. Bueno, yo creo que estamos en un momento crítico, porque la política se ha vuelto muy fugaz y cambiante. No hay planificación a largo y a medio plazo. Estamos negando el efecto invernadero, el efecto del cambio climático en algunos foros, ¿no? Y vemos cómo el planeta, los polos pierden masa de hielo y que las temperaturas suben y que las condiciones, por lo tanto, en las que nuestro hábitat se desarrolla están cambiando. Y para eso hace falta una política de fondo, una política de Estado en tema de incendios, una política de fondo que planifique adecuadamente, porque nos podemos encontrar con un desierto en 100 años. Es decir, si se quema la masa forestal, si perdemos recursos hídricos, si perdemos pluviometría, sí, bueno, sí, cantidad de lluvias. Si perdemos esto, la capacidad de regeneración de nuestro medio va a menos, va a mucho menos. Si el rural está abandonado, si
Si ya no queda gente en el rural y no planificamos adecuadamente qué hacer con este problema, cada verano nos sorprenderá, claro, y este que está siendo especialmente duro, pues nos sorprenderá con incendios muy difíciles de controlar y donde lamentablemente en muchos de ellos se ha visto que se han tenido que defender los vecinos jugándose la vida con ramas, con mangueras y con cubos de agua. Y con cubos de agua. Y esto es dramático, es decir, yo creo que hace falta una profunda reflexión y una planificación. Claro, después está la inmediatez. El voto que manda en democracia, mandan los votos. Entonces esto nos convierte en una dificultad añadida porque la política busca la rentabilidad inmediata, del inmediato. Y esta no es una cuestión del inmediato, es una cuestión de fondo, muy de fondo, donde o se ataja con muchos frentes o si no nos vemos abocados a que tengamos que hacer, y ya empezamos a hacerlo algunos veranos, restricciones de agua, por ejemplo, en muchas localidades, por poner solo un ejemplo. Es cierto. Rafa. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice. Hay que variar la política de ataque a estos medios, a todos los incendios. Me parece terrible lo que hablábamos antes, que antes teníamos esos incendios en la provincia, y no solo en la provincia, sino en toda España, y no ardían las casas. Este incendio nos ha abierto los ojos a la ineficacia y a la falta de medios que tenemos para combatir unos incendios o unos catástrofes de dimensiones grandes. Eso tiene que darnos paso a la reflexión, a cambiar la política que tenemos sobre el particular. Yo no seré el que tenga la varita mágica de decirlo, no. Lo que pasa es que yo lo que veo es que no está funcionando la política que tenemos con eso. Yo creo que deberíamos de empoderar también a los propietarios, desde invertir antes de que se produzca el fuego. Quizá no estamos orientando bien esa inversión anterior al incendio. No sé, habría que darle una vuelta y que participaran todos los organismos, incluso los vecinos. El campo está despoblado, antes se rozaban los montes para el ganado, tal. Ahora ya no se hace absolutamente nada y es muy complicado con todo ese combustible y por encima, que probablemente es obvio que los incendios son provocados en su mayoría. Con todo ese combustible es muy difícil cuando se acumulan lo que pasó en el barco. Calor, grandes vientos cambiantes de dirección. Entonces, controlar ese fuego hace falta unos medios descomunales y no estamos preparados. Y yo creo que deberíamos de prepararnos ya para el antes de, no solo gastarnos el dinero en extinción, sino analizar profundamente el problema desde el principio. De acuerdo. María Antonia. Pues bueno, vamos a ver, aquí se tocaron una serie de temas importantísimos, tanto la exposición de Julio como la de Rafael, que me parece muy bien. Hablaste de que esto es una política a largo plazo, no la inmediatez, y es verdad que los gobiernos, los partidos, pues se nutren del voto, entonces hay que una cosa pues rápida y lo que nos toca ahora, y esto es un tema a muy largo plazo. También no olvidemos que, claro, hay que tomar muchas medidas, pero no olvidemos que aquí los grandes culpables son los incendiarios, porque parece que queremos buscar, pero aquí los que... Yo recuerdo, como siempre digo, los incendios en Vilar en el 2006 y fuimos conscientes de cómo empezó un punto aquí, otro punto allí, otro punto... O sea, es decir, que la mayoría, salvo casos como fueron esta última tormenta, que hubo rayos y hay otros que evidentemente, pero muchos son causados por la mano del hombre. Por ejemplo, yo fui testigo de unas personas desbrozando una finca, como provocaron un gran incendio. Es decir, yo creo que tenemos que recordar eso. La situación es extremadamente grave porque se está uniendo, vamos a tener un futuro devastador, como tú decías, dentro de 100 años va a ser todo un desierto, como esto sigue así. Las temperaturas siguen subiendo, se une el viento, se unen una serie de factores que van a dar lugar a un problema gordo, ¿no? Y después hay un tema que dice faltan medios, pero claro, tú coges el periódico cualquier día y faltan médicos, faltan enfermeras, faltan personal para cuidar a las personas mayores, faltan policías, falta.
es posible que haya tal cantidad de profesiones y de gente que tenga que estar ahí. Por ejemplo, lo de los incendios. Es indudable que si hay un incendio enorme en Valdeorras, si hay otro incendio enorme pues por allí cerca, si hay otro, no va a haber nunca personal ni medios para atajar todo eso. Yo creo que los recursos son limitados, desgraciadamente. Entonces, me parece que habrá que llegar a otras soluciones. La solución, yo creo que todo el mundo lo sabe, que es volver al campo. Pero ¿quién quiere volver al campo? ¿Qué personas estarían ahora dispuestas a volver a recuperar todo eso? Tú antes también decías que no entendamos el campo como fue antes, es decir, hoy evidentemente cambió con medios, con otra forma de trabajar, todo. Pero aún así todo, de vez en cuando ves en el periódico una pareja de inglesa o de otro lado se viene a sentar al campo y tal, pero muy pocas veces, es la excepción. Entonces, por ahí hay un problema. Y luego, un tema que también me llama la atención es, creo que es el País Vasco, pero no recuerdo ahora, que tiene unas grandes propiedades o que están muy articulado todo lo que es la producción de árboles y que está muy cuidado y que es de propiedad privada. Yo creo haber leído algo de eso y que ahí no arde. Entonces, habrá que ver, no lo sé. Y luego también las personas tenemos que ser muy conscientes de dónde vivimos y dónde estamos, porque yo veo casas cuando vas por el rural que nadie se preocupa de limpiar alrededor. Entonces yo creo que todos tenemos un problema, que es lo nuestro, tenerlo limpio. No podemos esperar a que vengan siempre los medios, el ayuntamiento, la xunta, a limpiarnos lo que nosotros tenemos muy cerquita. Y ves muchas fincas abandonadas. También es verdad que en el rural se está dando el problema de que no se sabe ni de quién son las fincas, porque son de varios herederos que ni están aquí, y entonces eso pues va quedando así. Y bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que expusieron ellos, porque es un problema y que no va a ir a menos, porque ahora pasó esta ola de calor que fue tremenda, pero ya se habla que a partir del jueves vuelve otra vez. O sea, el cambio climático, yo estoy de acuerdo, está ahí, vino para quedarse, y entonces pues a ver la solución. Este debate ya verás cómo se apaga, como todos los años, con las primeras gotas de lluvia. Sí. Sospecho, vamos. Julio. Bueno, apuntar alguna cosa más. Yo me indigné mucho ayer, creo que fue, cuando en la primera cadena de la televisión española, en el telediario, que se supone que es el informativo por excelencia de una cadena pública, se relataban los incendios forestales en Galicia y en ningún momento se hizo mención de los medios materiales y técnicos y humanos que los distintos gobiernos, autonómico y central, han puesto a disposición coordinadamente para combatir los incendios. Es decir, yo estaba viendo en las redes sociales, minuto a minuto, lo que estaban relatando las personas directamente afectadas por el fuego en su entorno, en Oimbra, en el Invernadoiro, en Valdeorras, en Ocourel, etcétera, etcétera. Y todos manifestaban su absoluta impotencia ante lo que estaban viendo, porque eran unas imágenes dramáticas, rodeando las casas totalmente los incendios, bueno, y devastando pueblos enteros. En Ocourel o pueblo do Vilar solo quedaron 2 casas sin calcinar en ese época. Un poco al hilo de lo que también comentabas, María Antonia, claro, en Ovilar viven 2 personas. Claro, no hay personas. Claro, es decir, lo que el fuego está haciendo es convirtiendo en realidad lo que antes ya era una realidad, que es que los pueblos están desapareciendo. Pero el fuego viene para sepultar nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestro legado medioambiental y cultural, ¿no? Es decir, yo creo que la información crítica, aunque sea constructiva y que debe ser constructiva, hombre, por favor, es decir, bueno, arde el monte y tenemos que apandar con ello. Pues no hay que apandar con ello. Hay que tomar medidas, hay que hacer política forestal, hay que hacer política de medio rural, hay que hacer política de protección del medio. Y si no queremos estar importando agua del Polo Norte dentro de 20 años. Bueno, tenemos ahora la pausa que toca. Volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora. Estamos de nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa, comentando la actualidad. Hoy Julio Álvarez, Rafa García Losada y también María Antonia Rilo. En la primera parte, sobre todo,
el impacto del fuego, de los incendios forestales, sus consecuencias, sus políticas, sus remedios, sus remiendos, bueno, todas esas cosas que hemos escuchado. No sé si te queda algo más que comentar, Rafa. Bueno, solo un pequeño detalle, porque lo que comentaba Julio, que antes el fuego consumía los montes, lo veíamos, se empezó a hacer familiar, lo cual es peligrosísimo, pero es que ahora ya, si nos asustamos cuando el volcán en las Canarias sepultó casas y tal, ahora ya nos está pasando aquí con el fuego, está quemando pueblos, casas, estén o no estén más o menos habitados. Quiero decir que ya empieza a ser el riesgo muchísimo más creciente y mucho más grave que lo que era. Y no nos puede parecer normal, ni mucho menos. Tú fíjate que cuando fue en octubre del 2017, todo el mundo, habían entrado las llamas hasta prácticamente la ciudad de Vigo. Hasta en Vigo, sí. No había ardido en la ciudad. Sí, sí, en la no ciudad. explicaban, Sí. no daban explicado cómo había llegado el fuego allí, porque, Efectivamente. bueno, en fin, las condiciones especialistas. Esa familiaridad que tenemos Exacto, con el incendio y no es normal. la famosa zona cero de Chandebrito, que bueno, le sirvió incluso hasta Calleja para ir a hacer un programa allí. Al final, eso, con las primeras lluvias, con los primeros nublados, se acabó. Nunca más se volvió a saber más nada de Chandebrito, ni de las llamas que entraron a la puerta de Vigo, ni de todo ese tipo de historias. De Vigo se sigue hablando solamente de la Navidad y de algunas cosas más de Abel Caballero, pero el por qué, como decía Julio, el por qué llegaron las llamas al felpudo de casa, nunca más. ¿Quién te dice a ti que como consecuencia de lo que estamos viviendo no pueden volver a entrar las llamas van a las puertas de Vigo? Van a volver. Cualquiera. Sí, sí. Ojalá no. Van a volver, ¿no? Ojalá no. Sí, pero, y quien dice a Vigo dice a Vigo, Celanova, a cualquier lado, sí. Efectivamente. No, pero cuando hablamos de medios, se me vino ahora a la mente también que un país como es Estados Unidos, cuando arde California. O sea, y por más medios que ponen, son incapaces de controlar esa catástrofe. O sea que En fin. es un Bueno, tema complicadísimo, muy complicado. decía antes María Antonia Rilo que faltaban recursos para combatir los incendios forestales, faltaban determinados perfiles profesionales y citaba también la cuestión sanitaria. Hoy hay una información en el periódico que va en esa dirección. Ola de calor y falta de personal causan largas esperas en urgencias del complejo hospitalario. Lo que hacía falta, María Antonia. Pues sí. Lo que hacía falta. Hombre, es evidente que tenemos una población Pues de la muy pandemia envejecida, y tal. que estamos también aún con pandemia, creo que es la 8ª ola, ¿no? Creo que es ahora. Ya perdí la cuenta. Y yo antes os comentaba que me parecía que habían bajado los casos y me estáis vosotros diciendo que no, que estamos muy mal de casos, y eso que solo se contabilizan los de 60 años para arriba. Creo que antes ya no se hacen pruebas, creo. Entonces, Perdona una cosa sobre la estadística. Para que se sepa que tú estás afectada, tienes que comunicarlo. Claro. Pero hay muchísima gente que ha pasado el COVID una vez que se ha hecho el test. Claro. Se ha aplicado el paracetamol, el quedar durante X días medidas de autoprotección y todo eso, pero a lo mejor no lo ha comunicado. Hombre, sí, porque ya nos acostumbramos y afortunadamente, salvo casos extremos, pues está dando muy suave. Yo conozco a cantidad de gente que lo estuvo teniendo de mi círculo cercano y fue pues un catarrito que prácticamente no se enteraron. Pero bueno, quiero decir que a todo al calor extremo, a los casos de personas mayores que sí les está afectando, pues claro, el personal de urgencias evidentemente no llega. Y esto es un tema que se repite año tras año, pues en épocas de gripe, en épocas... médicos no hay, enfermeros y enfermeras para contratar tampoco, entonces pues este es un tema difícil. Y yo también me pregunto, ¿seremos capaces de tener toda esa cantidad de gente que hace falta para un momento determinado que viene una ola de calor? Yo creo que es muy difícil. Ese mundo idílico en el que vamos a tener un médico aquí, el centro de salud al ladito de tu casa, las urgencias, yo creo que eso es prácticamente imposible. Es un mundo totalmente utópico. Entonces, pues si tenemos que estar más horas allí, siempre que estés atendido, es decir, que estés controlado en tu dolencia, pues tendremos que acostumbrarnos a vivir con esto, porque la situación es la que es y estamos cansados de ver que se trata de contratar personal, médicos, médicas y todo esto, y que no los hay. Entonces, la situación es la que es. Rafa. Bueno, yo creo que sí, es una falta de previsión a largo plazo, como en los incendios.
porque resulta que llega el verano. Hace unos días veíamos a todos los médicos, las plantillas de los hospitales, temblando por si no podían coger vacaciones por culpa del COVID. Y claro, entre que llegan, tienen su derecho a las vacaciones y tienen que marchar, no pueden contratar sustitutos, llega el verano, la ola de calor, el COVID... Pueden contratar porque no los hay, no porque no se quiere. Bueno, el hecho cierto es que tú llegas a un hospital y no tienes suficiente gente que sustituya a los que se tienen que ir. Entonces los que se tienen que ir se tienen que quedar. Entonces es un poco la pescadilla que se mueve de la cola, ¿no? Es un círculo vicioso que en algún momento habrá que cortar y estirarlo y ponerlo en orden, porque yo creo que el COVID nos desbarajustó todo el sistema y ahora colocarlo es una necesidad. Bueno, yo creo que hoy hay muchas cosas en el tema de la sanidad. Ha habido muchas dimisiones en los últimos meses en la sanidad pública gallega, por alguna razón. Siempre jefes de servicio, básicamente, que han dicho que renunciaban porque se veían absolutamente desbordados por la situación. Vamos a ver. La sanidad pública, como cualquier otra administración, sabe perfectamente los recursos de que dispone. La edad de las personas que están trabajando, las previsiones de jubilación, las necesidades, las nuevas necesidades que se pueden plantear. Hay que planificar eso. Lo que se está evidenciando es una falta de planificación de los recursos humanos de la sanidad pública gallega en este caso, que puede que pase en más sitios. No porque no haya médicos, María Antonia. Si faltan médicos en Galicia, a lo mejor es que no estamos creando las condiciones adecuadas para que vengan aquí médicos de Murcia o médicos de Barcelona y los nuestros se vayan a otros sitios. Es decir, algo está fallando cuando médicos hay. Podemos pedir que haya más médicos, ¿no? Que las universidades hagan un esfuerzo en formación, pero yo creo que ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es una falta de planificación evidente de recursos en la sanidad pública gallega que conlleva un deterioro evidente en listas de espera, en colapso, en dimisiones, que lo están poniendo de manifiesto profesionales del medio no sospechosos de una militancia activa contra el Partido Popular, que es el que está gobernando. Pero yo también te voy a contradecir, en el sentido de que yo veo la tele, vamos, yo no voy allí, lo veo, y estoy viendo concentraciones en la mayoría de los hospitales, léase Valencia, léase el País Vasco, etcétera, de escasez, protestando por la escasez y la falta de recursos humanos. Es decir, esto no es solo en Galicia. Y lo veo, pero vamos, prácticamente todos los días, sobre todo Valencia, creo que es, y yo creo que el otro día estaban pues, concentrados los de urgencias, los de atención primaria, es decir, pues tendrán la misma tema, carencia de planificación. Claro, este tema no es solo gallego, este tema es general. La propia Xunta ya reconoce que hay determinados centros de salud que son le llama de difícil cobertura. Ya ahí entraríamos ya en otro debate también. Claro. Bueno, vale, muy bien, es de difícil cobertura. ¿Qué debemos hacer para que no sea de difícil cobertura? Porque, evidentemente, si estamos sometiendo a un esfuerzo importante, un profesional para que vaya a trabajar a Monterrey, por ejemplo, pues lógicamente al barco tiene que haber una compensación económica, tiene que haber algo... de hecho ya los está viendo. Sí, ya. Quiero decir, tenemos que reaccionar ante esa situación. No podemos conformarnos con decir, no, es que, claro, el profesional va a ir al lugar que le es más atractivo. Hombre, evidentemente. Desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista retributivo y desde el punto de vista de las condiciones en las que desarrolla. Pero también es verdad que... que también es verdad que estos días yo estuve leyendo que con el presidente de la Xunta, Rueda, reclamaba al presidente Sánchez, que no sé yo muy bien expresarlo a lo mejor, el que se puedan, no es formar, pero que haya más médicos, es decir, que haya un cambio en el tema de la medicina. Para que se puedan contratar más médicos o algo, no recuerdo muy bien cómo es. Vamos a ver, el consejo, no sé qué. Bueno, en definitiva, y por ser así rápidos, es decir, como quiera que este es un problema que sufren muchas comunidades, es un problema no atribuible a lo mejor al modelo de gestión política, sino a la situación que hay, porque, y es, digamos que estructural, no es que este año tengamos este problema
problema y que dentro de un año... Y el número de plazas solucionar. que se adjudican, el número de plazas que salen desde el gobierno central, es decir, es un tema complejo. Y luego hay muchos más, por ejemplo, la nota de corte en medicina, pues no estará muy elevada, es decir, pregunto yo. Bueno, pero lo que pasa es que porque, claro, si algo caracteriza al sistema español es su calidad, en ese sentido. Pero yo pregunto... Y esa calidad es porque se ponen a trabajar en el sistema profesionales extraordinarios, muy formados. Extraordinarios, pero yo me pregunto, pero luego podemos contratar otra gente que viene, a lo mejor de otros países, sabemos si esa capacidad y esa nota de corte es tan elevada. Pero el que viene a trabajar aquí, venga de donde venga, tiene que acreditar la solvencia profesional que le permita trabajar en el sistema. Sí, de acuerdo, sí. Pero quiero decir, tienen las mismas, lo pregunto, esto es una pregunta. Aquí no llega nadie de otro país con el certificado de estudios. No, evidentemente, no, me entendiste mal. Quiero decir, si allí también tienen esa nota de corte tan elevada, y eso, es que no. Pregunto, es una pregunta nada más. Para cerrar, muy breve. Simplemente, yo estoy de acuerdo con lo que estáis planteando y creo que es una falta de previsión y otra, el sistema que tienen de cubrir esas plazas que te llaman a las 8 de la tarde a un sustituto para que empiece a las 9, a las 12 del día siguiente sale porque ya llega el titular, vuelve, se va para su casa, lo llaman a las 10 de la noche para las 7 de la mañana y están pendientes del teléfono los sustitutos. Ese sistema es un sistema un tanto... Pero eso que yo sepa es una lista que le llaman rápida, ya, pero que eso si es hoy falta llama... de previsión. Sí, porque... pero no es falta de previsión. Claro. Por ejemplo, yo lo poquito que sé de esto, si hoy a la noche llama un médico, enfermero, lo que sea, que mañana no puede ir, tienes que tener un sustituto preparado. Entonces eso se llamaba pool, sí, pero una no es uno o dos, son de contratación rápida. Es muy cerramos. María Antonia, que tú tienes muy buena información, desde luego mucho mejor que la nuestra. ¿De la región? De la actualidad. ¿Romperá el pacto del Partido Popular, tu partido, por lo tanto, en el gobierno municipal? A la vuelta de unos días, como se viene barruntando. Como yo leo con muchísimo interés todo lo que pone mi periódico, La Región, toma. Pues parece que sí. Bueno, después de Brochazo te pido la opinión. ¿Después del? Brochazo, que te agradezco. Vale. Te agradezco. Pues yo me remito, mis conocimientos quedan aquí. Jácome da ya por roto el bipartito del PP. Nos dicen que en 7 días, entonces habrá tenido ya alguna toma de contacto con alguien del PP, o le informaron, o no lo sé, yo interpreto eso. Pues parece que después del Congreso del sábado 23, que se rompe el pacto, y a partir de ahí, pues no lo sé. Cabezas dice que el 23 de julio se abrirá un nuevo ciclo. No sé si entra esto también, pues la verdad es que yo me remito a lo que leí aquí. Julio, ¿cómo lo ves? Pues no tengo información, pero sí la que me llega a través del periódico, de La Región. No me sorprende, es decir, no me sorprende que esto ocurra porque el sainete que se está viendo en la política municipal ourensana desde las últimas elecciones municipales pues permite que no haya sorpresa nunca. Lo que restaría por ver es cuál va a ser la estrategia del Partido Popular a partir del abandono de esas responsabilidades de gobierno que tiene en este momento respecto del que fue su aliado hasta hoy mismo, está siendo su aliado, Democracia Ourensana y en concreto el alcalde Jácome, en un momento donde todavía faltan muchos meses para unas elecciones municipales y donde la ciudad está como está, con los grandes temas que continúan pendientes, no sé, una legislatura absolutamente perdida. Rafa, yo, igual que el resto de los contertulios, la información me llega por el periódico de mi ciudad, no es mío, pero vamos. No, mío tampoco es, ojalá, pero vamos. Y si el alcalde hace declaraciones de que va a ocurrir, entiendo que tendrá una información más o menos clara sobre lo que se espera que pase. Que si es bueno o malo, yo creo que ya a estas alturas, después del desgobierno que llevamos tenido, pues cuanto antes pase, mejor. A ver qué pasa, si hay alguna novedad o si alguien se hunde o si alguien se levanta. Porque, desde luego, seguir como estamos no nos conduce a ninguna parte. Bueno, María Antonia tiene bastante más información de la que nos quiso dar. Efectivamente, bueno, probablemente ella sí. Guarda, yo lo que creo es que va a ser una pre-campaña demasiado larga.
Bueno, sí, aquí, no sé, a lo mejor casi siempre estamos en pre-campaña. También, bueno, también es verdad. a ver, También es verdad. quiero decir, la etapa que toca ahora, como tú comentabas antes, el día 23, Manuel Cabezas será, ¿cómo le llamáis? Presidente de la Junta Local. Presidente de la Junta Local. Presidente, que es, más o menos para entendernos, la máxima responsabilidad en la ciudad, del partido en la ciudad. Vale. Y a partir de ahí queda su nominación para candidato, que todo parece indicar que lo será, claro. pero tampoco tiene por qué ser pasado mañana, ¿no? No, pero normalmente pero Rueda había anunciado que antes de agosto, determinada fecha. Sí, efectivamente. Bueno, pues a ver lo que ocurre. La suerte, si no está echada, está a punto de echarse. Queda por ver las consecuencias en la Diputación Provincial. Queda por ver las consecuencias en la Diputación Provincial y queda por ver también los movimientos que hacen el resto de los partidos. También. Algunos están ya un poquito claros, como el caso del BNG, con Luis Seara de candidato, pero bueno, también queda, por ejemplo, el PSOE y a ver cómo se configura el resto de candidaturas. Bueno, en octubre creo que dijo el PSOE, ¿no? ¿Perdón? Pero en octubre. En octubre. No sé cuál es el calendario. Que lo leí ayer. No, no me hagas caso. Hay un proceso en ese sentido, creo que un poco largo todavía, ¿no? Sí, no, en octubre, sí. Me suena a haberlo leído. Sí, sí. Vale. Sí. Me suena pero no es que en octubre se sepa, en octubre empieza el proceso, ¿no? No, pero son inmediatos, es decir, unas elecciones primarias cuando se convocan, que es el mecanismo que tiene el Partido Socialista para resolver estos liderazgos, se convocan y se vota y se decide, claro. Perfecto. Bueno, pues lo iremos contando día a día. Hoy lo dejamos ya aquí. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima. Si no hablamos de incendios la próxima vez... Ojalá. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Bueno, gracias, Rafa, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer, María Antonia. Hasta la Igualmente. próxima. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa que volverá mañana para comentar algunas de sus noticias. A disfrutar, amigos.